Pues muy buenos días, amigos de México Libertario. Les damos la más cordial bienvenida a otra emisión de nuestro conversatorio mensual, el cual, bueno, pues ya venimos realizando durante mucho tiempo. En esta 75 edición, y bueno, los números cerrados siempre son propicios y siempre son motivo de festejo. Bueno, pues tenemos a un gran amigo de México Libertario con nosotros. Se trata del doctor Isaac Sánchez Juárez, es economista, es catedrático en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y viene desarrollando, bueno, distintos iniciativas en esta universidad, la cual ya nos dará cuenta de estas iniciativas y que, bueno, pues hablan de una gran calidad académica, intelectual en esta universidad y en los proyectos que desarrolla el doctor Sánchez Juárez. ¿Cómo estás, Isaac? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, Víctor, te agradezco la invitación a México Libertario, a esta iniciativa que tienen pues para promover la idea de libertad, entiendo que política, libertad económica en nuestro país y en América Latina. Y pues es un placer estar hoy aquí contigo para hablar, te decía, de crecimiento económico, de ciclo económico. Quizás hablarlo en términos como a mí me corresponde, que es la parte académica, ¿verdad? Pero tratando de acercarle el tema pues al público en general, y hablaremos un poco pues del contexto de cómo estamos, cómo nos ha ido, cómo nos podría ir en los próximos años, y luego pues cerrar con una parte de explicaciones y soluciones al problema, porque el problema es que no crecemos, Víctor. El problema es que la economía mexicana no crece, y tú sabes que hoy en día incluso se denosta este tema, es decir, se dice que es poco importante, que hay que centrarse en otros indicadores como, por ejemplo, la felicidad o el bienestar. Pero bueno, ya hablaremos de que no están disociados, sino que más bien están vinculados. Sin crecimiento no podría haber felicidad y bienestar al final del día. Así es, doctor. Pues vamos a darle. Mira, yo debo de decir que para todos nuestros amigos que nos estén escuchando, que esta preocupación sobre el crecimiento, en tu caso, bueno, no es un campo académico nuevo, que tú eres de los académicos que más ha estudiado el tema. Yo recuerdo cuando te conocí, que Sí, fue, no sé, hace unos 20 años aproximadamente, tú ya tenías esa preocupación sí. y desde entonces has venido analizando, estudiando papers, investigaciones, dando clases y bueno, desarrollando una gran cantidad de iniciativas precisamente para lograr circunscribir una respuesta a esa pregunta que todos los mexicanos nos hacemos: ¿por qué no crecemos? Y Así es. claro, entonces hace 20 años nos decíamos, ay no, pero es que no crecemos, y teníamos un nivel de crecimiento de alrededor de un 3% más o menos anual. Ahora resulta que extrañamos esa cantidad de crecimiento. Pero bueno, yo quisiera que tú nos comentaras a qué se debe, es fundado el pesimismo de muchos mexicanos sobre el tema, pero también la falta de atención de muchísimos otros mexicanos sobre ese tema que parece no importarles. Sí. Coméntanos, ¿cómo ves tú este fenómeno desde un punto de vista académico? ¿Qué es lo que tú haces? Sí, claro, Víctor. Mira, primero comentarles que el crecimiento económico es una forma de medir de qué manera aumenta o de qué manera disminuye o se mantiene igual la producción de bienes y servicios entre un periodo y otro. Normalmente utilizamos años para hacer la comparación del aumento de bienes y servicios en la economía en términos reales. Esto obviamente que es importante para todos, porque todos al final del día queremos tener acceso a nuevos satisfactores, a más satisfactores, incluso queremos tener empleo, y para tener empleo pues lo que corresponde es que la economía esté creciendo. Cuando no crece,
pues las posibilidades de emplearse pues van a estar muy limitadas y en consecuencia de ahí la importancia de esta temática. Como bien dices, yo llevo tiempo estudiando este asunto y desafortunadamente para la gente que nos está viendo, pues lo triste es que hemos hecho varias recomendaciones, hemos hecho varios diagnósticos de lo que se encuentra mal y de lo que tendría que hacerse y no se ha operado necesariamente en esa dirección. Por ejemplo, uno de los primeros diagnósticos que elaboramos precisamente que está relacionado con la libertad es un diagnóstico en el 2009 en el que evaluábamos una medida de libertad con una medida de Producto Interno Bruto y asociábamos la relación entre una y otra variable y veíamos cómo se movían. Entonces encontrábamos que se movían en sentido positivo, es decir, que a mayor libertad, ¿verdad? Ocurría que se presenta un mayor crecimiento y lo contrario, es decir, a menor libertad, menor crecimiento. Eso en ese momento, en el 2009, pero luego agregamos otras explicaciones que ahorita te comentaré. El punto es que ya en términos de cifras de números, entre 1982 y 2018, fíjate, ahorita te digo por qué hasta 2018. 2018 la economía ha crecido al 2.03%, Víctor. O sea, para alguien muy exigente dirá, bueno, pues sí ha crecido, ¿no? O sea, crece al 2.03 en promedio anual. Bueno, sí tienen razón, sí está creciendo, pero técnicamente los economistas decimos que eso está asociado con el estancamiento. Y la razón es porque la economía mexicana tiene lo que llamamos un potencial. Así como tú y yo tenemos un potencial, es decir, podemos llegar hasta un límite, ¿verdad? Pero normalmente no estamos en el límite por muchas razones, porque hay obstáculos para llegar a ese límite. La economía mexicana está igual. Nosotros hemos calculado un potencial de 6%, o sea, la economía mexicana podría crecer al 6% en promedio anual, pero el problema es que hay obstáculos y al final del día estamos 4 puntos porcentuales por debajo de ese potencial. Y luego lo que es peor, Víctor, se añaden crisis recurrentes. Desde 1982 a la fecha, enfrentamos crisis recurrentes. Por ejemplo, tuvimos una en el 83, luego otra en el 86, luego otra en el 95, luego otra en el 2001, luego otra en el 2007, 2009, y luego la más reciente, ¿verdad? La que estamos viendo, que empezó en 2019, pero que es grave en 2020. Y ahora, en el espacio actual, en el tiempo actual, pues ya nuevamente estamos hablando de una posibilidad de una economía estancada, ahora en 2022. Entonces, estas crisis recurrentes hacen que el potencial de la economía, pues cada vez se haga más pequeño. Entonces va a llegar un momento en que ya no sea un crecimiento del 6, lo máximo alcanzable, sino va a ser 4%, porque el potencial se va perdiendo como resultado de estas crisis recurrentes que nos están atacando a los fundamentales de la economía. Entonces tenemos crisis recurrentes y luego otro asunto técnico, Víctor, que es el que llamamos recesión, porque la crisis es una cosa y la recesión es otra. También tenemos recesiones que no son largas, son cortas, pero que nos pegan también a largo plazo, es decir, a lo que podemos lograr en el futuro. Entonces tenemos recesiones yendo de adelante hacia atrás. Tenemos una recesión en 2019, una recesión en el 2007, 2009, luego otra en el 2001 y más atrás en los 90s y en los 80s. Entonces tenemos crisis, tenemos recesiones y al final del día pues tenemos bajas tasas de crecimiento económico. A veces nos va bien, por ejemplo, nos fue bien en los 90 cuando se puso en marcha el Telecán, el Tratado Libre de Comercio con América del Norte. Ahí fue cuando en 2 años, después de ese tratado, nos fue suficientemente bien porque generó un impulso a la economía, pero como no hay estructura, Víctor, que sostenga esa mejora, pues al final del día el crecimiento vuelve a reducirse. Y entonces la clave para que se sostenga el crecimiento, para que sea elevado, pues pasa por algunos de los elementos que están asociados a la libertad, precisamente. Por ejemplo, el tema de ausencia de corrupción.
Eso creo que nadie lo puede discutir, y es decir, es difícil que alguien diga que con más corrupción vamos a tener un mejor país y vamos a alcanzar mejores resultados, en este caso en crecimiento. Eso no es verdad. Lo que es verdad es que necesitamos reducirla para que en la medida en que se reduzca, se creen condiciones de fortaleza institucional, legal, para que de esa manera se hagan mejores negocios y eso conduzca a un mayor crecimiento económico. Esto para acercarte, pues, a acercarnos al tema y a las causas y un poco también a las soluciones, Víctor. Muchas gracias, doctor. Y bueno, obviamente tenemos allí un cuadro muy complejo. ¿Cuáles son esos elementos que tú considerarías esenciales para poder atacar de raíz este estancamiento crónico que ya lleva bastantes lustros de la economía mexicana, doctor? Sí, Víctor, lo que se requiere, o bueno, parte de lo que nos ha fallado, insisto, es el tema de combate a la corrupción, pero también voy a agregar más elementos. Tenemos el tema de el marco legal y el no respeto al marco legal vigente, porque muchas personas seguramente ya lo han percatado, lo han vivido. Hay una crisis de legalidad recurrente, ¿verdad? Es decir, observamos que tenemos un marco legal, pero pues normalmente no es respetado. Esto habla de que hay debilidad institucional en la economía mexicana, y mientras esta debilidad institucional persista en el marco institucional formal, pues va a ser difícil que podamos crecer. Entonces se requiere no solo de que exista un diseño legal apropiado para generar una mayor actividad productiva, sino que además se respete, porque pues tenemos el marco adecuado. El problema en México es que de repente no se respeta, no se cumple con la normatividad. El otro aspecto es precisamente la inversión privada. De manera clara, en México la inversión privada, Víctor, no crece como debería. Se hicieron reformas en el sexenio anterior que iban encaminadas a generar una mayor inversión privada y no hubo respuesta. El problema es que la inversión privada no se incrementó como se esperaba, a pesar de que se le dieron todas las condiciones que decía el manual básico, por decirlo de alguna forma, de lo que se tendría que hacer. Recordarás que se implementó una reforma laboral, una reforma financiera, una reforma hacendaria, una reforma energética, en fin, un conjunto de reformas, y estas no cristalizaron en más inversión privada y por ende en mayor crecimiento. Hoy en día, el marco para la inversión privada pues es todavía más complejo, porque hoy las nuevas autoridades tienen un enfoque distinto, y este enfoque tiene otras prioridades, y bueno, entonces con más razón la inversión privada no está creciendo. Incluso hay razones para que no inviertan los agentes privados, porque hay muchas condiciones de incertidumbre sobre las decisiones que se toman desde el ámbito gubernamental. Entonces, la inversión privada es otro de los obstáculos. Necesitamos que haya más, pero no se crean las condiciones para que las personas inviertan, ya no solo a gran escala, sino pensemos en el empresario más pequeño. El empresario más pequeño, cuando quiere sobrevivir, porque ya no digo vivir, sino sobrevivir en el entorno económico y hacer negocios y permitir que la economía crezca, se enfrenta a muchas regulaciones, a muchas restricciones. Obviamente se enfrenta al ataque de algunos agentes públicos y no públicos que lo extorsionan. Hay ciudades del país en las que la violencia y la inseguridad es tal que no pueden operar los negocios sin que tengan que pagar cuotas, ya sea a un agente del gobierno o a un agente que no es del gobierno, que está vinculado con el crimen organizado. Entonces tiene estas otras restricciones en la actividad productiva en México, y mientras esa violencia e inseguridad no se reduzca, otra vez volvemos, no podremos crecer de acuerdo a lo que deberíamos de crecer para ser un mejor país.
Entonces ya te acumulo ahí otros factores, Víctor, pero también uno del que yo más he trabajado es la parte de la política industrial. México, la gente que nos ve, seguro ya lo ha visto, no tenemos productos mexicanos de vanguardia. Me refiero, por ejemplo, a el mismo computador que estamos utilizando, o la cámara web, o el teléfono celular, o los barcos, o los aviones, o los productos nanotecnológicos, nanomédicos. Es decir, estas grandes industrias que generan, por lo tanto, grandes rendimientos, no las tenemos mexicanas y parecerá como extraño decir, ¿por qué tanto este nacionalismo? Lo que pasa es que el hecho de que sean mexicanas nos marca la pauta para generar, primero, mayores ingresos a la población, mayores posibilidades de contratación de mexicanos y mayores posibilidades de crecimiento de mexicanos, que al final del día pues es lo que queremos, porque eso justo es lo que está haciendo Corea del Sur, pues es lo que hacen los alemanes, es lo que hacen los franceses, los japoneses, los americanos. Es decir, están favoreciendo su industria nacional y están buscando ser competitivos. En el caso mexicano no hay algo así, no hay una estrategia para impulsar a grandes campeones nacionales en estos sectores de actividad que te mencionaba. El más obvio, por ejemplo, la automotriz. Tenemos mucha industria automotriz en México, pero esta industria es de empresas extranjeras, fundamentalmente norteamericanas. Y pues yo, al menos que vivo aquí en Juárez, lo que ocurre es que te dan empleo, o sea, te resuelven un problema de empleo, pero no te resuelven un problema de salarios, de calidad y de condiciones de mejora profesional, de trayectoria del empleado mexicano. Incluso vive siempre bajo la amenaza de que se vayan, porque como no son nacionales, pues ellas simplemente dicen, me convendría más estar en otro espacio geográfico, y entonces se corre el riesgo de perderlas. Entonces, política industrial y fomento a industria nacional, ese es el otro renglón donde tenemos una serie de carencias fuertes, y eso nos acerca al otro tema que es el mío, donde trabajo, que es las universidades. La parte científica y tecnológica está muy descuidada, no tienes idea de qué tan pobre es la base científica y tecnológica. Yo creo que la gente que manda a sus hijos a las universidades, en particular públicas, e incluso las privadas, solo hay unas 2 o 3 privadas en México que más o menos tienen condiciones competitivas a nivel mundial. Todos tenemos muchas deficiencias en los laboratorios, en los talleres, en los centros de investigación. Nos hacen falta recursos, nos hace falta todo, y pues de esa manera va a ser difícil que se generen innovaciones convertidas en patentes que luego a su vez se puedan comercializar y generarle pues rentabilidad al país. Y luego, si la gente dirá, bueno, pero es que a lo mejor lo hacen en el sector privado. Bueno, sí, el problema es que sí lo hacen, pero no lo hacen, lo que decía hace un momento, no lo hacen empresas mexicanas, lo hacen empresas extranjeras, a veces, en la mayor parte de los casos, con personal mexicano, pero aunque el mexicano es el que genera la invención, como la hace dentro del sector privado extranjero, pues esa invención termina siendo apropiada por los extranjeros, y entonces nosotros no recibimos los beneficios de esa innovación. Entonces, es importante que se voltee a una estrategia donde se fomenta la investigación científico y tecnológica, y eso se conecta con la industria, porque de nada tampoco sirve que se den muchos recursos a las instituciones para que hagan investigación científico y tecnológica si no se conecta con el sector productivo y se permite que se haga negocio pues con esto que se está generando. Y esto es parte del problema. Y el otro parece vinculado a la inversión privada, Víctor, es la inversión pública. El gobierno es cosa extraña, gasta mucho cada año. Todos los años el gobierno aumenta y aumenta y aumenta su presupuesto. Sin embargo, no lo aumenta en un renglón en particular que se llama la inversión pública. La inversión pública hoy en día no rebasa el 3.1% del Producto Interno Bruto. Esto es un problema porque muchos agentes privados, precisamente para invertir, están esperando una decisión gubernamental o
inversión gubernamental. Al no presentarse esta inversión, pues ellos no invierten, en consecuencia no hay esa correspondencia. Y la otra es que a veces, como sabes, puede que el gasto de gobierno pues está financiado con recursos que se obtienen del sector privado. Entonces, si el gobierno no está gastando más en obra pública, pero sí está gastando más cada año, eso significa que de algún lado está obteniendo recursos. Los está obteniendo por la vía del pago de los impuestos. Y eso quiere decir que no los está usando correctamente y que los está usando para lo que llamamos gasto corriente. Es decir, pues para elecciones o para estas propagandas políticas o para simplemente mantener una alta burocracia que no está siendo productiva y que en consecuencia también le pega, ¿verdad?, al crecimiento. O sea, al no ser productiva, pues está perdiéndose una fuente de recursos valiosa para otras cosas que sí podrían serlo. Te digo, en específico, la inversión pública. Entonces tenemos eso y luego, peor aún, a veces la inversión pública, cuando sí se da, como ahora, de repente se dan sectores que no son altamente dinamizadores. Por ejemplo, el caso de la refinería que se está construyendo en Tabasco. Hace poco publicamos un artículo con un colega del TEC de Monterrey que se llama Martín Fleca, a quien le mando saludos. Publicamos un artículo donde demostramos que era mucho más viable darle mantenimiento a las 6 refinerías existentes que construir una nueva. O sea, no tenía sentido construir una nueva refinería. Tenía más sentido darle mantenimiento a lo que ya tienes, porque lo que ya tienes cada vez está más oxidado, está más dañado, está más deteriorado. Y bueno, toman la decisión de construir algo nuevo. Y luego además a eso se añade el hecho de que parece que en el corto plazo o mediano plazo, no corto plazo, en el mediano plazo, el tema de la refinación, particularmente las gasolinas, ya no va a ser negocio, porque ya estamos transitando a otro tipo de energías que son mucho más rentables. Entonces, es un tema ahí que se tiene que también tomar atención, Víctor. Pues sí, efectivamente, doctor. Tenemos un cuadro muy complicado y por lo que yo entiendo, doctor, tu perspectiva hacia el futuro tampoco es nada halagüeña. Es decir, sí, hay elementos que permitan suponer que hay en proceso, en camino, algún empujón para romper esta inercia, porque no lo encuentro en tu diagnóstico. Tu diagnóstico es frío, científico y me parece que oscuro hacia el futuro. ¿Es así o es una suposición mía? No, bueno, es así porque no hay atisbos de un cambio de estrategia en lo económico, en particular de la política a favor del crecimiento y la generación de empleo. Yo por eso empecé señalándote desde 1982 como para no centrarnos solo en el presente, ¿no? De que ahorita estamos muy en la coyuntura, hablando de una administración que al final del día va a terminar en 2024 y que va a ser como otras tantas administraciones. Es decir, ha habido varios responsables de la debacle en materia de crecimiento y tanto a nivel humano como a nivel político. Es decir, desde del 82 a la fecha, pues hemos tenido 3 partidos políticos en el poder y los resultados son exactamente los mismos. O sea, no hay una mejora con estos 3 partidos políticos. Y pues hemos tenido varias personas al frente, ¿no? Desde Miguel de la Madrid Hurtado, te decía, hasta el actual presidente de México. Entonces, y en ese sentido, pues viene mi panorama sombrío para lo que sería más allá del 2024. De hecho, te anticipo y como una primicia aquí para la transmisión, en 2022 vamos a crecer entre el 1.5% y el 2%, de acuerdo a los cálculos que hemos hecho aquí con modelos econométricos. Y en el 2023 vamos a crecer al 2% como máximo también nuevamente. Y en 2024 todo dependerá de la transición política. Confiamos en que sea 1.5%. Cuando a esos números de darse, los que te estoy diciendo, se le suma lo que ocurrió en 2021,
que crecimos al 5%, en 2020 que decrecimos 8.4%, en 2019 que también fue menos 0.1%, y sumamos y luego sacamos un promedio, pues te vas a dar cuenta que va a ser alrededor del 0.4% de crecimiento durante 6 años, y que esto se va a parecer mucho a lo que fue 1982-1986, claro, con condiciones distintas, tanto nacionales como internacionales, pero al final del día, la cifra que a mí me preocupa como investigador, pues es la de crecimiento. Entonces, al final del día tienes un sexenio de total estancamiento, y entonces a partir de ahí, ¿qué va a pasar del 2024 vamos a decir, al 2030, ¿verdad? Pues lo que va a ocurrir es que la economía no creó las bases para despegar, y que volverá a empezar. Seguramente habrá un nuevo discurso de lo que se tiene que hacer, de lo que se va a hacer, pero pues eso ya nos deja muy atrás de lo que esperábamos. Es decir, tenemos que volver a empezar, pero ya nos habremos retrasado mucho. Hay otros países que ya para esas fechas ya habrán avanzado demasiado y que ya nos habrán comido el mercado, y entonces nos deja con pocas opciones, y la verdad es que cada que hablo esto con los estudiantes, que es con quienes más convivo en la clase de crecimiento, pues no sé qué decirles, la verdad, porque pues estoy diciéndole básicamente que su futuro no es muy halagador, porque por culpa de nosotros, o sea, en cierto sentido, o sea, por culpa de quienes estuvimos antes y que no fuimos capaces de exigir a las autoridades y cumplir, sobre todo que estas autoridades se empeñaran en favorecer una estrategia para crecer en el largo plazo, como lo han hecho otros países, porque esa es otra. De repente mucha gente cree que no es posible el desarrollarse, o sea, que estamos condenados a vivir así. Y no, hay ejemplos de países que han dado el salto. Hace rato yo decía Corea del Sur, pero también está el caso, otro menos conocido, como Dinamarca, está el caso de Suecia, de países como Irlanda, que han escalado, que han pasado de una situación pues así, de bajo crecimiento, de crisis recurrentes, de problemas de todo tipo, a hacer economías exitosas. Pues es que se logra siguiendo políticas acordes al tiempo y acordes a la situación, porque eso es otra cosa que quiero decir. Por eso te agradezco la invitación. No siempre es la misma receta, es decir, no lo que funciona en un país y en un momento determinado nos va a funcionar a nosotros aquí, ¿eh? No opera así la teoría del crecimiento y la aplicación de medidas a favor del crecimiento. Más bien lo que uno tiene que ser es creativo para palpar lo que está pasando en tu país, lo que ha pasado y lo que requiere, o sea, la estrategia óptima en ese momento, en esa circunstancia. Entonces se tiene que aplicar en función pues, de los tiempos, de las circunstancias, y por eso se vuelve todavía más difícil, porque al final del día se requiere tomadores de decisiones que sean lo suficientemente capaces, que no vayan a ser muy doctrinarios, que no se vayan a casar con una sola idea de cómo se debe de corregir las cosas, porque precisamente eso es lo que nos ha venido generando un problema, porque pues ellos ya traen su doctrina, ya traen su manual, y dicen esto hay que hacer, y eso es lo que aplican, la política fiscal, la política cambiaria, la política monetaria, y eso es lo que hacen y ya no se mueven de ahí. Y lo que yo estoy sugiriendo es que seamos flexibles, es decir, hoy nos funciona una cosa, ya no funciona después, bueno, entonces hay que cambiarla, hay que hacer una renovación de objetivos y de instrumentos. Eso en el caso mexicano no se ha presentado. Somos muy rígidos los que toman decisiones, y a veces no solo es eso, a veces sí es incompetencia, a veces no son competentes, la verdad, y a veces, peor aún, a veces tienen una relación con el poder. Por ejemplo, The Economist acaba de sacar un indicador de lo que le llaman el capitalismo de cuates, Crony Capitalism, y ahí en México, desafortunadamente, no sé si lograste verlo, nosotros estamos en los primeros. O sea, aquí quien hace negocios, y yo por eso quería decir, los que hacen negocios a gran escala
son en sectores que le llamaríamos malos, es decir, malos no porque no los necesitemos, sino porque son sectores donde la actividad, la riqueza se crea sobre la base de la explotación de compadrazgos, del favoritismo de algún empleado gubernamental. No se está generando riqueza en sectores, por ejemplo, lo que yo decía, de elaboración de software o de la industria aeroespacial o de la elaboración de vehículos, de energía eléctrica. O sea, no estamos en esa zona. No digo que no haya, porque esa es otra. Sí hay lo que llamamos emprendedores mexicanos que están trabajando en esas áreas, que ahora les llaman ya de muchas formas, que los unicornios y demás les dan ahí una terminología acorde al asunto. Sí los hay, el problema es que no tienen, lo que yo decía, el respaldo institucional, que es básicamente financiero, para echar a andar a gran escala sus ideas. Si siempre se quedan como pequeños proyectos que no cristalizan o que de plano buscan ser acogidos por alguna empresa transnacional, obviamente no mexicana, y al final ahí sí tiene éxito su iniciativa. Entonces el escenario es complejo. Para del 2024 al 2030, me parece que las cosas seguirán muy parecidas a como estamos hoy día, con una economía que crece poco y por lo tanto que brinda pocas oportunidades para la gente joven, sobre todo, que busca acomodo. Ahorita yo lo veo día a día aquí en la universidad. Cada que ya llegan los primeros semestres, los estudiantes están muy cómodos porque todo es alegría, todo es diversión en esos primeros semestres, pero cuando ya se va acercando al final, empiezan a ponerse serios y empiezan a preocuparse porque ya ven que incorporarse al sector laboral no es cosa fácil y que ya lo requieren porque ya no van a tener el financiamiento de la familia o de una beca y entonces ya necesitan incorporarse al sector productivo y se dan cuenta que no es cosa sencilla y es cuando ya percibes, al menos en el caso de los estudiantes de economía, por lo que estuvimos hablando toda la licenciatura, ¿no? De estos problemas de crisis, de recuperación, de recesión y en este caso de bajo crecimiento. Así es, doctor. Y cuéntame, según tu diagnóstico, elementos esenciales para tratar de, si no de romper, al menos atemperar esta crítica situación, tiene que ver con, por un lado, combate a la corrupción, el establecer una política industrial que privilegie las innovaciones y por el otro lado también una mayor inversión por parte del Estado en inversión física, en inversión que le reditúe al país y no lo que viene sucediendo en gasto corriente, sueldos, contratación de nuevo personal, subsidios y cosas por el estilo. ¿Qué otro elemento considerarías tú lo mínimo para tratar de atemperar esta crítica situación que estamos viviendo? Claro que sí, Víctor. Se requiere, lo digo en cada foro que me presento, voluntad política. Se requiere esta conjunción de los siguientes elementos: voluntad política, compromiso ciudadano y ausencia de la simulación. Y ahorita los explico. Mira, voluntad política, porque al final del día, pues son los actores políticos, aunque no nos guste, ¿verdad? Yo soy uno de los principales oponentes, ¿verdad? Te soy sincero, de la clase política, lo expreso todo el tiempo, de que no confío en ellos, pero al final del día, pues ellos toman las decisiones y entonces necesitamos que por parte de ellos haya un reconocimiento de lo que acabas de mencionar, de recapitular y de que es necesario y de que se tiene que impulsar. Pero para que eso se dé, porque ellos no actúan, siempre deben de ser impulsados por algo, o sea, se deben de crear los incentivos para que actúen en esa dirección, los pequeños empujones, como dice por ahí un economista del comportamiento, se necesitan los pequeños empujones de la sociedad. Entonces la sociedad también tiene que comprometerse a los cambios requeridos
y eso significa que también tiene que informarse, Víctor. Por eso cuando tú me invitaste al evento, a esta charla, pues te acepté, porque imagina, si yo solo impacto a mis estudiantes, ¿verdad? Pero a través de un evento como este, puedo llegar a un público más amplio. Y entonces puedo informarlos, puedo hacer despertar un poco la conciencia, y entonces a lo mejor ellos tomar una, aunque parezca poco, ¿verdad? Porque hay quien dirá, no, pero es poco. No, es con uno que sume, ya somos más. Y entonces necesitamos sumar a más personas a este cambio de actitud, a esta exigencia hacia las autoridades. Entonces, compromiso ciudadano es el otro ingrediente. Y el tercero, te decía, la ausencia de simulación. No sé si te has percatado o los que nos están viendo se han percatado, pero tendemos mucho a la simulación en México. Yo puedo ser un experto ahorita en hablarte, pero luego, una vez que terminemos la conversación, me quito esta careta de investigador, de economista, y llevo a cabo prácticas que son precisamente todo lo contrario de lo que yo estaba diciendo, ¿no? En el lugar de ser más productivo, de ser más trabajador, de ser más honesto, en fin, de contribuir, pues me doy a la tarea de, pues, ahí de descansar, de perder el tiempo, de no cumplir bien con mis tareas, y luego volver, ¿verdad? En otro espacio a decir lo que se tiene que hacer y no hago. Entonces, esta característica, yo al menos que he viajado por América Latina, me la he encontrado en toda América Latina, o sea, no es exclusiva de México. Somos muy simuladores, nos encanta decir lo que se debe de hacer y no hacemos. Entonces, mientras esta situación no se corrija, pues va a ser difícil que tengamos un mejor país. El ejemplo más sencillo es, por ejemplo, la parte del tráfico. Mucha gente que maneja ha visto, lo ha hecho, que sabe lo que se tiene que hacer, sabe que ahí hay unas reglas que cumplir, que es el ejemplo más sencillo de cumplimiento legal, y ahí mismo lo violentamos. Entonces ahí mismo no llevamos a cabo ese cumplimiento del marco legal existente, y pues eso al final del día se multiplica, son múltiples acciones que llevamos de ese tipo, y nos convierte en lo que somos, en un país que, al menos desde mi área de investigación, pues está estancado y tiene muchas dificultades para dar el salto hacia el desarrollo. Entonces requieren esos ingredientes que no son sencillos, y bueno, al final del día, para hacer una recapitulación en función de México libertario, sí se requiere la libertad económica, pero también se requiere del liderazgo del Estado. Es decir, se requiere entender que tenemos que tener un Estado de calidad fuerte, pero fuerte no quiere decir que esté lleno de burócratas y de gente, ¿verdad?, haciendo cosas o simulando haciendo cosas, sino se requiere un Estado fuerte que tenga la visión de largo plazo de país, que no esté pensando, por eso digo Estado y no gobierno, que no esté pensando en los siguientes años, sino que esté pensando por ejemplo, estamos acostumbrados a 6 años. No, que esté pensando los próximos 30 o 40 años. Entonces, un Estado líder y una promoción a la libertad. Por eso he hecho énfasis, no podemos dejar de lado la apertura comercial, no podemos dejar de lado la parte de no gravar tanto a los empresarios, pues de darles facilidades para hacer negocios. Necesitamos también que haya cero corrupción o ausencia de corrupción. Necesitamos que haya un marco legal apropiado para hacer negocios y que pues se respete. Necesitamos reducir la informalidad, o sea, pasar a todos a la mayor parte a la formalidad. Es decir, todos estos ingredientes de libertad económica pues son necesarios. Solo alguien que no está en su sano juicio diría que no, que eso no es motor de crecimiento y desarrollo. Entonces, al final del día necesitamos una conjunción de todos los actores para sacar adelante a nuestra economía en esta, pues entre más nos tardemos, más complicado va a ser para las generaciones que vienen detrás de nosotros. El problema se los estamos haciendo cada vez más grandes, y a nosotros mismos, porque pues nos va a pegar en nuestra vejez, ¿verdad? Porque al no llevar a cabo estas acciones hoy día, pues cuando ya estemos en una edad donde ya no nos requiere tanto el mercado, pues entonces vamos a sufrir las consecuencias de lo que no hicimos.